Pues gracias, les agradezco que estén de nuevo presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para continuar con este diplomado, hablando acerca de pues, los temas que nos legó, nos fue dejando la pandemia y que marcan un necesario, una aceleración, por decirlo de alguna manera, de lo que empezaba ya a ser la justicia digital. Me veo como que me blureado, pero ustedes sí me ven y me escuchan bien. Bueno, eso es lo importante. Bueno, entonces, el día de ayer ya planteábamos un poco, pues, este contexto en el cual las élites nos fallaron, o mejor diríamos, no había élites, y este contexto en el cual la profunda aprehensión que sufríamos por no tener certeza de lo que estaba sucediendo, esta situación en la cual los propios estados fueron teniendo una serie de retos, ¿no? Que planteábamos un poco ayer por referencia a cada uno de los elementos del Estado. Yo sé que ahorita alguien me podrá decir, oiga, doctor, pero pues le falta el elemento teleológico del Estado, el fin del Estado. Yo no sé si sea necesario, pero vamos a retomarlo, ¿no? Y sobre todo para quienes vienen, digamos, una corriente muy del justnaturalismo, muy que tu porrúa Pérez y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, el elemento teleológico del Estado. ¿Cuál es el fin del Estado? El fin del Estado es, algunos nos dirían, la justicia social, alguien nos diría es el bienestar, el bien común, pero cualquiera de ustedes podría levantarme la mano y decirme, oiga, doctor, está usted refiriéndose a ideologías partidistas. Entonces, no quiero irme por ese lado. Yo creo que si pudiéramos hablar de una finalidad del Estado, y conste que es un sí condicional, tendríamos que hablar que la finalidad del Estado, me parece, es la tutela de los derechos fundamentales. Así de sencillo, la tutela de los derechos fundamentales. Y esta tutela de los derechos fundamentales sufre, pues, con lo que planteábamos el día de ayer. No quisiera yo repetirme. Pero sí les quiero pedir que lo tengan presente, porque cuando empecemos a hablar de algunas, que lo vamos a hacer hoy, de algunas medidas concretas que los órganos electorales tuvieron que tomar, tendremos que retomar esto, ¿no? Tendremos que retomar esta idea de los derechos fundamentales. Bueno, hoy voy a ocupar un poquito al inicio la presentación. Lo que pasa es que, a ver, esta es una materia que debe ser la tercera vez que la doy, pero siempre hay cosas nuevas, ¿no? Entonces uno tiene la presentación, las va adaptando, pero de repente lees algo, te enteras de algo y entonces tienes que ir haciendo ajustes, ¿no? Entonces ninguna clase es igual. Yo tenía un profesor que no diga aquí la doctora María Pérez, porque a lo mejor lo tuvimos al mismo, que siempre decía que tenía no sé cuántos años de experiencia dando clases, ¿no? Entonces, llevaba su folder, ya saben, de estos folders que de tanto que los agarren ya como que pierden color y se machan, ¿no? Y sus hojitas en papel cebolla, y decían, ¿no? No es lo mismo 20 años de experiencia que 20 años de repetir la misma clase, ¿no? Y la verdad es que uno no se puede repetir, pero hay algunas cosas que sí quiero retomar. A pesar de que me di cuenta, me acabo de dar cuenta que aquí hay un error ortográfico, pero bueno. Cuando... Ahí estoy. Ahí está, ¿verdad? Si es que me quedé pasmado. A ver, los seres humanos somos seres simbólicos, ¿no? Eso es muy importante tenerlo claro. Los seres humanos somos seres simbólicos. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros nos mostramos de cierta forma frente a las demás personas, ¿no? La idea, por ejemplo, de los uniformes tiene que ver con eso. Por ejemplo, voy a aprovechar aquí que tenemos la imagen del presidente Macron. Si ustedes ven a los políticos franceses, con algunas excepciones, desde luego, todos se visten muy bien, todos se visten muy bien, porque probablemente la sociedad francesa espera eso de sus políticos. ¿Qué esperas de un abogado? Pues que parezca abogado, ¿no? Dicen, ¿no? Pues, ¿dónde está el saco, la corbata, el traje sastre? Incluso lo sabemos, ¿no? Los constitucionalistas no nos vestimos igual que los penalistas, ¿no? Las que se dedican a agrario no se visten igual que las que se dedican a familiar, por ejemplo. Cuando vas con un dentista, pues tú esperas que el dentista traiga su chazarilla, ¿no? Esta que es como una batita cortita.
Cuando vas con un médico o con una doctora, tú esperas que tenga su bata, ¿no? Que en la consulta es algo bastante absurdo. O sea, la bata es para que no te manches la ropa, no para que combine con la corbata que te pones, pero eso es lo que esperamos, ¿no? ¿Cuál es la imagen que esperamos de un ingeniero? Pues el pantalón de mezclilla y el fluxómetro aquí en el cinturón, ¿no? Y la bota de suela gruesa. ¿Por qué? Porque somos seres simbólicos, somos seres simbólicos. Esto que seamos seres simbólicos tiene que ver también con el uso del lenguaje. Miren, voy a poner un ejemplo que algunas y algunos que están aquí que peinan canas se acordarán y quienes no lo vivieron seguramente lo supieron. En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, pero con mayor claridad en el de Carlos Salinas de Gortari, vino un proceso en el cual el gobierno federal empezó a vender empresas nacionales, empresas que eran del gobierno, a venderlas, ¿no? Pero el tema es cómo vamos a nombrar eso, porque no podemos llamarle desnacionalización, ¿no? O sea, suena muy feo. O sea, tiene una connotación, estamos dejando de ser nación, estamos perdiendo el patrimonio de la nación. O sea, sonaba muy feo. Entonces, el pensamiento tecnócrata inventó una palabra y le llamó desincorporación. Desincorporación. Y ustedes van a decir, ay, doctor, sí es cierto, yo aquí en mi OPLE, aquí en mi tribunal, he hecho procedimientos de desincorporación. Cuando tenemos ahí sillas viejas que ya no sirven, escritorios ya todos chungos, los desincorporamos para después poderlos vender como fierro viejo. Bueno, eso nos viene de esas épocas. Y entonces no era que se desnacionalizaban las empresas, es que se desincorporaban. O sea, a un acto político se le pretendía nombrar con una palabra absolutamente o con un término absolutamente tecnocrático, administrativo, ¿no? Para quitar la carga negativa. Eso sucede también con algunas palabras, por ejemplo, democracia, ¿no? Prácticamente no hay país que no quiera apellidarse a sí mismo democrático. Y la historia nos ha enseñado que cuando un país tiene en su nombre República Democrática, pues muy democrática no va a ser, ¿no? O incluso hemos llegado a extremos, estoy pensando en Orbán, por ejemplo, en Hungría, donde se habla de crear democracia iliberal, ¿no? O sea, porque como no puedes decir que no crees en la democracia, porque pues está muy feo decirlo, entonces digamos, no, es que inventamos la democracia iliberal. Cuando inicia este tema de la pandemia, la terminología que empezaron a utilizar varios países, y aquí pongo el ejemplo de Francia, es la idea de que la pandemia es una guerra. El presidente Macron lo dijo con mucha claridad, estamos en guerra. Me podrán decir, bueno, pues aquí en México no, como tal guerra no usamos. No, pero las reacciones de los estados fueron muy similares, ¿no? Y empezamos a hablar de suspensión de derechos, de limitaciones de los derechos. Se empezó a hablar en muchos países de darle un nuevo rol al ejército. Ustedes lo recuerdan en el caso mexicano. Cuando empiezan a llegar las vacunas, ¿quién da la logística y la protección? Es el ejército. Es el ejército. Y antes de que alguien aquí me diga, sí, doctor, porque la militarización, no, a ver, volvemos a ver lo que sucedió en otros países, ¿no? O sea, no fue algo exclusivo de nuestro país. Claro, es lo que más nos impacta porque es donde vivimos, pero la reacción de los estados nacionales fue esa. Ahora, el lenguaje no es neutral, ¿no? El lenguaje jamás es neutral. El lenguaje siempre tiene un sentido y el lenguaje es claramente político, ¿no? Claramente político. Si hablamos de guerra, entonces hablamos también de la existencia de un enemigo, ¿no? Y de un enemigo al que hay que acabar, que exterminar, que en este caso pues es el virus. Creo que ahí no podríamos tener mucho problema, ¿no? Pero, o sea, creo que nadie se levantaría y dijera, no, es que hay que pensar en los derechos de los virus. Yo creo que nadie lo haría. Pero a la vez, en las guerras existen los Kisling, ¿no? Existen los colaboracionistas. Entonces, ¿quién es el colaboracionista? El que no se cuida, el que anda en la calle, el que no usa el cubrebocas, entonces los estados, como estamos en guerra, tienen que ir tomando una serie de medidas prácticamente draconianas. Y aquel que no las toma, no es solamente una persona desatenta, sino es una persona que está colaborando con el enemigo, porque nos está poniendo en riesgo a todos. Y eso legitima un discurso punitivo. Eso legitima un discurso punitivo.
Pasó en varias, hubo un caso muy grave en Jalisco, pero sin llegar a esa gravedad, pasó en varios lugares, ¿no? O sea, personas que andaban en la calle sin cubrebocas por X o Y circunstancia y pues eran detenidas. Oiga, ¿no hubiera sido mejor que el Estado, o sea, el gobierno, pues a esas personas les proveyera el cubrebocas? No, eran detenidas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, estados, estoy pensando Hidalgo, estoy pensando Querétaro, pero que no te permitían más de 2 personas en un vehículo. ¿Te acuerdas? Que habían esas disposiciones. Otros estados que te decían, bueno, pueden ir 2 personas sin cubreboca, pero si ya van 3, tienen que ir con cubreboca. Oiga, pero vivimos juntos en la misma casa, o sea, pues no, tienen que ir con cubreboca. Oiga, pero es absurdo. Bueno, si usted no se pone el cubrebocas, es una falta y vamos a castigarle, ¿no? El uso punitivo del derecho. Ciertamente alguien en esta aula virtual me podría decir, bueno, doctor, es que era necesario. Y yo diré, a ver, puede ser que en el calor del momento, en el temor frente a algo absolutamente desconocido para todos, de lo que apenas todos y todas estábamos aprendiendo, nos pudiera sonar. Pero por otra parte, no podemos ignorar, y por eso hablamos de Estado de Derecho ayer, no podemos ignorar la necesidad de tutelar y proteger los derechos humanos. Y no podemos ignorar que hay mecanismos para limitar o suspender o matizar, o el término que ustedes, el verbo que ustedes quieran aplicar respecto a los derechos humanos. No puede ser meramente una visión punitivista. Yo puedo entender, podemos entender, que frente a lo que esté sucediendo, la gente quiera, pueda hasta reaccionar de manera, si queremos decirlo así, un poco irracional. Pero ese es un lujo que la autoridad no se puede dar. Ese es un lujo que la autoridad no se puede dar. Un segundo elemento que quiero introducir en la discusión, el cambio en el discurso público. Tratemos de pensar por un momento en qué temas estábamos hablando cuando empezó la pandemia. ¿Cuáles eran los temas políticamente importantes en ese momento de la discusión pública? Hagamos un ejercicio de memoria, ¿no? ¿Ya se acuerdan que viene el famoso paciente cero y que si se iba a hacer el festival, el Corona Fest o no se iba a hacer, y que total que sí se hizo, y ok. En esas épocas, recuerden de qué estábamos hablando, cuáles eran los temas públicos. Y de repente todo eso, ¡pum! La centralidad del discurso cambió. Y entonces, esos temas de los que hablábamos, de los que incluso puede ser que el día de hoy nos cueste recordar, quedan arrumbados, dejan de ser relevantes porque tenemos lo urgente. ¿Cuántas veces se ha dicho, no? Por resolver lo urgente dejamos a un lado lo importante. Bueno, por resolver lo urgente. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que eso queda totalmente hecho a un lado, ¿no? Y entonces, lo importante, la nueva centralidad es qué está pasando con el virus, qué nos puede pasar, dónde empezó, cómo empezó, por esa necesidad que tenemos a veces los seres humanos de culpar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos proteger? Entonces, el discurso político cambió radicalmente. Y por discurso político, yo no me refiero solamente a lo que, no sé, un líder o una lideresa política discutían, o los temas que eran relevantes para los partidos políticos. Yo cuando hablo de un discurso político me refiero a lo que todas y todos estábamos discutiendo, a lo público, ¿no? Entonces, la centralidad de lo público cambia radicalmente y el tema ahora es el virus. Oiga, pero es que, no, es que el virus es el virus. ¿Cuántas agendas que se estaban impulsando, con diversas razones, y coincidiéramos o no en ellas, prácticamente quedaron pues, enterradas, quedaron olvidadas, porque de repente teníamos una agenda única. Todo empezó a girar alrededor del virus. Y surge una transformación de la manera en la que entendemos la sociedad, ¿no? Porque es lo que se empezó a hablar como nueva normalidad. Pero, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Cómo podemos definirla? ¿No? Podemos, me parece, déjenme, voy a dejar de compartir un momento. Podemos hacer comparaciones entre cuestiones que eran aceptables antes de la pandemia, pero que hoy no son aceptables, ¿no? Por ejemplo, era aceptable antes de la pandemia llegar y saludar de beso. A mí nunca me ha gustado mucho porque
La realidad es que tú no sabes dónde está esa mejilla que estás besando y tú no sabes qué ha estado en esa mejilla. Bueno, de hecho, ustedes saben que los médicos, las médicas hablaban ya desde antes de una cosa que le llamaban la enfermedad del beso, que era porque se te pasaban bichos de la otra gente al saludar de beso, ¿no? Hoy es una costumbre que prácticamente pues va en buena medida en retirada, ¿no? ¿Cuántas y cuántos de nosotros ya no nos saludamos de beso en la oficina? Es más, a veces no sabes ni cómo, o sea, das la mano o chocas el puñito o nada más así. O sea, ¿cómo le hacemos? Ahí hubo un cambio en la costumbre social. Fíjense qué interesante. Somos generaciones que estamos viendo el cambio de las costumbres sociales. Entonces, la costumbre del beso queda a un lado. La costumbre de que la gente podía ir con gripa a la oficina. O sea, ¿cuántas veces fueron ustedes o fueron compañeras, compañeros, y andaban ahí estornudando? ¿Qué tiene gripa? O sea, era raro, es raro que una persona diga, pues por gripa no voy a chambear, ¿no? Como que pues, te tomas algo, un antiflu, o sea, tomas mucha agua en todo el día y ahí vas aguantando. Ahora no. O sea, ante la duda, quienes padecemos alergias, que de repente, pues con el agente alérgeno te da por estar estornudando, pues hasta te voltean a ver así como, oye, Entonces, ya no, ya uno no va a las oficinas, ya uno no va a trabajar con un poquito de tos o con un poquito de gripa. No, eso ya no es aceptable. Alguien de aquí me puede decir, oiga, doctor, es que eso nunca debió haber sido aceptable que la gente fuéramos a trabajar enferma a la oficina. Estoy de acuerdo, pues, pero lo que quiero decir es que sucedía, pues, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, la costumbre del lavado de manos. ¿Cuántas personas, que no digo que no se lavaran las manos, pero se la lavaban cuando iban a comer, por ejemplo, ¿no? Y de repente, ¿cuántas personas ya tienen el hábito de, estás trabajando y de repente cada 2 horitas, cada hora y media vas y te lavas las manos? O tienes tu alcoholito en gel, y aunque estés tú solita, tú solito ahí en tu oficina, ya en automático lo haces. ¿Cuántas personas los traemos en el carro? Pues que ahí en el semáforo que das unas monedas, que compras unos cacahuates, lo que sea, y ya en automático, ya en automático. Bueno, la pregunta es, no es que sea una nueva normalidad, es que es una normalidad distinta a la que nos tenemos que habituar. Ahora, algo que vale la pena ahí observar es cuál es el impacto, que todavía no es medible, pero que podemos estar atentos a él. ¿Cuál es el impacto que eso va a tener en nuestra forma de interactuar? ¿Cuántas y cuántos de ustedes no tuvieron durante la pandemia, por ejemplo, alguna reunión de Zoom para echarse un cafecito o echarse un vinito? Muchas y muchos, ¿no? Y de repente, bueno, ya, ahora que más o menos sale uno y que vas al cafecito y demás, pero son costumbres que se te van quedando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas empezaron a desarrollar ciertos hábitos que no tenían antes, por ejemplo, de alimentación o de ejercicio, que no tenían antes de la pandemia? La forma de interrelacionarnos, por ejemplo, en las niñas y en los niños. O sea, hay niñas y niños que no tuvieron graduación de primaria o de secundaria o de prepa o de la carrera, ¿no? Hay niñas o niños que dejaron de ir 2 años, por ejemplo, a la escuela. La pregunta es, ¿eso cómo va a impactar en su desarrollo psicosocial? Porque algún impacto va a tener, ¿no? O sea, de que va a tener algún impacto va a tener. No, no podemos ahorita más que de alguna otra forma preverlo. ¿Eso qué cambios nos va a originar en la sociedad? Porque no es tan fácil como decir simplemente cambiamos a la virtualidad, ¿no? Hubo instituciones que pues, tuvimos que hacer el brinco. Estoy hablando de la Escuela Judicial Electoral, pero estoy hablando de las universidades o de las escuelas. Pero ¿qué pasó con los institutos electorales y qué pasó con los tribunales electorales? Y sobre eso voy a ir tejiendo un poquito más adelante. Bueno, voy a regresar aquí a la presentación. Para la democracia, ¿qué retos presentó o presenta la pandemia? El primero es recordar algo, que la política es un acto espacial. O sea, históricamente, la política se ha hecho en las calles y en las plazas públicas. Quiero que recordemos algo. El actual presidente de la República, una de las cosas que más presume es que conoce todos los municipios del país. Ha ido a todos los municipios del país. Claramente es un hombre que entiende
la política en ese sentido, la política como un acto espacial. Los actos políticos se han hecho tradicionalmente así. Es en la plaza pública donde se da el discurso. Es en la plaza pública donde te sales a manifestar. Es en las calles donde sales a marchar. Es en las calles donde se hace la política. Es en los lugares públicos, en los cafés, en las cantinas, en los bares, en los restaurantes. Es en el espacio público. La pandemia nos obliga a replegarnos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el espacio público? ¿Dónde va a estar la iglesia, el foro público? Y entonces dejamos de ver este tipo de concentraciones. Es más, el día de hoy, hasta ver fotos de eventos políticos previos a la pandemia, hasta nos generan un poco de ansiedad, ¿no? ¿Cómo es posible tanta gente me trae un cubrebocas, ¿no? Así como que hasta te genera una cierta inquietud. Bueno, porque recordemos, así era la vida, ¿no? Así era la vida. Y entonces uno puede decir, ay, pues está muy fácil, doctor, hay que trasladarnos a lo virtual. Entonces, dejamos los espacios físicos y nos vamos al espacio virtual. Esencialmente, doctor, mire usted, es lo mismo. Y yo diré, no, no, no. Primera, porque estar presente en el espacio público es apropiarte de ese espacio, que es eso, público, ¿no? O sea, es un espacio de todas y de todos, donde cualquiera que pueda llegar puede estar y donde cualquiera puede llegar también haciendo uso de medios de transporte públicos, ¿no? Ahora, el Internet no es un espacio público. Las redes sociales no son espacios públicos. Las redes sociales son espacios privados administrados por empresas, cuya finalidad es obtener dinero. Su finalidad no es fortalecer la democracia, su finalidad no es fomentar derechos humanos, su finalidad no es permitir la discusión racional, no, ni madres. Su finalidad es obtener recursos. Esa es su finalidad, porque son empresas mercantiles. Ahora, ¿tiene algo de malo que una empresa mercantil quiera obtener ganancias? Claro que no. Claro que no. En un mundo capitalista, esa es la finalidad de una empresa mercantil. O sea, ¿tiene algo de malo que una empresa mercantil y administre redes sociales? Pues en principio yo diría que no. Pero eso implica que la discusión pública empieza a ser controlada por empresas privadas. Cuando tú estás en una marcha, en una manifestación, en una plaza, tú puedes gritar lo que quieras, las consignas que quieras y decir lo que quieras, ¿no? Pero en un entorno virtual, espérame, no, a ver, ahí no se puede, porque ahí hay un control, porque hay ciertas cosas que no se pueden decir, hay palabras que no se pueden mencionar, hay cosas que no se pueden hacer. Hay quien ustedes me diría, oiga, doctor, pero no creo que eso está bien, porque pues luego hay mucho abuso, hay violencia de género y demás. Estoy de acuerdo, pero ¿les parece a ustedes correcto que la discusión pública esté controlada por una empresa mercantil? ¿Les parece adecuado que lo que podemos decir en redes, que son espacios de empresas, lo que podemos decir en redes sea definido por empresas cuyos criterios son económicos? A mí me parece que eso es preocupante. A mí me parece que eso es preocupante. Ahora, es cierto, ha habido esfuerzos, ¿no? Meta ahí tiene un panel de gente con los que se pueden uno pedir ciertas revisiones cuando hay bloqueos y demás. Es cierto, Elon Musk ya le regresó la cuenta a Donald Trump, ya no sé quién y demás. Bueno, a ver, pero me parece que la pregunta es de fondo si los estados pueden permitir que la discusión pública pase por las empresas privadas, que van a ejercer o que ejercen una censura previa. Si tú subes un video a TikTok etiquetando la palabra Hitler, no lo puedes subir, te lo baja. Oiga, doctor, pero es que la apología, estoy de acuerdo, o sea, yo no estoy a favor de la apología al nazismo, pero ¿qué tal que lo que estoy subiendo es una crítica a su pensamiento? Por poner un ejemplo, ¿no? No, pues no puedo, entonces busque otra palabra. Ok, eso es censura previa. Esa es censura previa. Vámonos a Facebook. Hay cuadros, obras de arte reconocidas como tal, que no puedes subir a Facebook porque es identificado como pornografía. Y yo estoy hablando de cuadros, ¿no? De pinturas reconocidas como obra de arte. No se puede. ¿Por qué? Pues porque no. Si
si TikTok considera que, Twitter considera que tú tienes una cierta relación, ahí te sale la etiquetota. Y detrás de esto, la decisión la toman no autoridades electas en procesos democráticos, sino pues, personas que son nombradas por su capacidad para hacer que la compañía gane dinero, ¿no? Entonces, ese es un riesgo muy importante de esta afirmación facilona de decir, pues nos vamos a las redes, no pasa nada, vamos a las redes. Ya, ahí lo montamos. Hasta sale más barato, doctor. Un tercer elemento crítico de esta mudanza de la discusión pública al Internet. Uno podría decir, pues todo mundo tiene Internet, ¿no, doctor? Pues todo México es territorio Telcel. Ah, ni madres. ¿Saben cuál es el porcentaje? Son datos de 2021. O sea, no vayan a decir, está sacando datos de 2015, no, 2021. ¿Saben cuál es el porcentaje de la población en Oaxaca que tiene acceso al Internet? Otra es que tenga computadoras, ¿eh? Otra es que tengan luz, o sea, siquiera que tengan red, pues. ¿Saben cuál es el porcentaje? Es el 29% de la población total de Oaxaca. Cuando tú mudas la discusión, por ejemplo, Oaxaca, si tú mudas la discusión pública a redes, estás dejando afuera el 71% de la población. O sea, se acabó. Porque, perdón, pero no todo México es territorio Telcel. O Movistar, o la compañía que tenga. Bueno, aquí en la Ciudad de México hay zonas donde mi teléfono no tiene señal. ¿Cómo es posible si en la Ciudad de México? Pues sí. ¿Cuántas veces tiene unos fallos con el Internet? ¿No? Si eso te pasa viviendo en ciudades, ahora imagínate. Todos supimos, ¿no? Casos de estudiantes que para poder tomar sus clases a distancia tenían que trasladarse porque no tenían internet en sus comunidades o era altamente inestable. Entonces, hay una limitación tecnológica, pero también hay una limitación económica. Para que tú accedas a internet necesitas pues una computadora o una televisión o un celular, pero no cualquier celular, porque un lamparita del Oxxo pues no te haga, no tiene internet, ¿no? O sea, no cualquiera puede tener un teléfono inteligente. Es cierto, con datos de la Asociación Mexicana de Internet, del estudio de hábitos, que es un estudio que hacen cada año, sabemos que cada vez los precios han bajado, pero aún así no cualquier persona puede tener un teléfono inteligente o un teléfono que tenga conectividad, no cualquier persona. Y el último dato que a mí, que es un tema que trabajo, la agenda gerontológica, me parece muy importante, es cerca del 42% de las personas que no usan Internet en México, o sea, que no lo usan aún pudiendo, digamos, son personas mayores de 65 años. Mudar la discusión pública a Internet es dejar fuera a un grupo etario muy importante, que son las personas adultas mayores. Te las estás dejando fuera. En ese sentido, entonces, afirmar que no pasa nada, mudémonos a Internet, no es tan fácil. No es tan fácil. Nos habla aquí, creo que Amanda, del tema de la brecha digital. Claro, miren, les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Súper sencillo. ¿Cuántas y cuántos de ustedes han llenado un formulario de Google Forms? Yo creo que muchas y muchos, ¿no? Es un formulario de Google Forms, te lo piden, ahora está para la escuela, y en todos lados están los formularios de Google Forms porque son muy fáciles, muy... Ok. Hay personas que se les complica, sobre todo personas adultas mayores. Ay, pero es que está bien fácil. A ver, está bien fácil tú porque ya lo haces, pero quien no lo hace, o sea, siempre que te enfrentas a una nueva tecnología, no está tan fácil. Miren, no me lo crean, se los voy a poner con un ejemplo que puede ser que les haya pasado. Ya ven que hay ciertos bancos cuyos cajeros, la tarjeta no la metes de esta manera, sino acostadita. Y estás ahí intentando y no entra. Pues es que es acostada. ¡Ay, qué bruto! Sí, la primera no es fácil. Lo que estoy tratando de decir entonces es que el pensar que nos vamos a mudar, que vamos a mudar la democracia en automático a lo digital, la verdad es que es olvidar que hay una serie que hay personas que no quieren o no pueden tener acceso a lo mismo, a estos entornos. Pero también que el control de la discusión es un control
que lo tienen las empresas privadas. Por favor, no vayan a salir de esta clase diciendo, no, pues es que el doctor Vado cree en teorías de la conspiración. No, es que no es teoría de la conspiración. A ver, metes una empresa privada, ¿no? O sea, que yo sepa no es gobierno y que yo sepa su finalidad es obtener recursos. Pero además, dame la oportunidad de avanzar un poquito más. Sergio, no me bajes la manita, déjamela arriba, pero permítame avanzar un poquito más. Pero además, ay, iba yo hacia algún lado y se me olvidó ahorita. Estábamos hablando de Meta, estábamos hablando del Internet, la discusión pública. Bueno, ahorita me voy a acordar. El control de las empresas privadas, del control. Y verdad. Gracias, Cindy, ahorita trataré de recordarlo, pero hacia donde también quería llegar era que perdemos el espacio público también como un espacio de presión política, ¿no? Cuando se empieza a decir, es que no hay que salir, pues entonces eso implica que tampoco hay que salir a marchar y que tampoco hay que salir a protestar, porque además, si lo haces, eres visto por la sociedad no como alguien que está protestando legítimamente, porque no hay agua en su colonia o por cualquier causa que a ustedes les pueda parecer adecuada, sino nos estás poniendo en riesgo a todos. ¿Cómo es posible que sales cuando ahorita no hay que salir? Pero además, perdón, bueno, quitemos el perdón, los sesgos. A ver, por ejemplo, te decían, recuerden, por ejemplo, estas reglas para cuando ibas a un supermercado. No puedes llevar niños. Es una persona que diga, pues sí, tiene lógica. A ver, cuando mi hijo se quedaba conmigo, yo tenía que ir a comprar algo, ¿qué hago? ¿Me lo como? ¿Lo dejo solo en la casa? Cuando una mamá necesita hacer eso, porque es una madre sola, ¿qué hace? Y entonces, no, pues que lo encargue con alguien. Ah, pues qué fácil. No, ahí hubo sesgos. Por ejemplo, otro sesgo bien interesante. Ustedes saben que uno de los sectores económicos más lastimados con la pandemia fue el sector restaurantero. Y que esto afectó, por ejemplo, a muchas personas que se dedicaban, pues que a la mesereada, que a ser garroteros, hostes, todo eso, ¿no? Entonces, las decisiones que se empezaron a tomar en muchas ciudades fue, vamos a permitirles que usen la banqueta, ¿se acuerdan? Incluso en algunos lugares les dejaban usar hasta el primer carril, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a dejar que usen la banqueta. Pues está muy bien, porque estamos reactivando económicamente, además, pues puede uno salir ahí y comer en la banqueta porque el aire está circulando y demás. Entonces, parece una buena idea, pero empiezan a protestar las personas que viven con discapacidad y tienen toda la razón. A ver, oiga, yo voy en silla de ruedas, no puedo pasar. Oiga, yo uso mi bastón, no puedo pasar. Oiga, yo uso muletas, está muy complicado pasar. Pero es que la reactivación económica, ok, sí, la reactivación económica, pero y ya contextualizamos ayer el tema de los derechos. Lo que estoy tratando de decir entonces es que todo esto generó una complejidad. El que nosotros perdamos como ciudadanía los espacios públicos implica perder presencia de la ciudadanía en la discusión. Implica que la ciudadanía perdamos también capacidad de, yo no diría de controlar, pero sí de introducir temas en la agenda pública o de matizarlos. Lo voy a poner con un ejemplo muy reciente. Las dos últimas grandes marchas que se han dado no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. La primera, aquella que se llamó hashtag Yo defiendo al INE, ¿se acuerdan? Que convoca gente en todo el país. Y después, digamos, la marcha de enfrente de respuesta. ¿Qué es eso? Eso es movilización social. Eso es introducir temas en la agenda pública o matizar los temas en la agenda pública o manifestar, pues, las posiciones que se tienen. Cuando estamos nosotros encerrados en nuestras casas, eso se pierde. Lo más importante, me parece, de esas dos marchas, con independencia de los mensajes políticos que cada una haya tenido, fue, me parece, la recuperación de los espacios públicos. La recuperación de los espacios públicos, ¿para qué? Para hacer política. Para hacer política. Porque, perdón, y miren que yo soy un homo twitterensis, perdón, pero la república no es Twitter. La república no son los 200, 300, 5,000 seguidores que tengas. La república no son todos los corazoncitos que te ponen. La república está afuera, ¿no? Ahí hay un círculo rojo, pero la república está afuera. El país real está afuera. Entonces, estamos en este momento en una especie de recuperación
del espacio público en su dimensión de espacio político. Voy a contextualizarlo un poquito más adelante. Bien, quisiera hacer aquí un breve receso de mi exposición, porque voy a empezar a entrar a temas ya un poquito más concretos, y entonces, para dar la palabra a Sergio, y si de lo que llevamos hasta aquí alguien más quiere hablar, pues adelante. Entonces, adelante, Sergio, te escuchamos. Sí, buenos días, doctor. Bueno, estaba mencionando que trasladar la política del espacio público al espacio digital no era lo más adecuado. Entonces estaba pensando yo consideraba lo de las redes sociales como un complemento a la política, pero es cierto también lo que usted estaba mencionando, que trasladarlo del espacio público al ámbito digital, pues conlleva ciertos sesgos, lo que comentaba de la censura previa. Entonces le iba a preguntar, entonces, ¿las redes sociales las podríamos considerar un complemento para la política o más bien como un obstáculo? Muy bien. Yo creo que, déjame conectar la computadora, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que son un complemento, que van dirigido hacia un público determinado, ¿no? Pero que tienen que formar parte de una estrategia general de comunicación. A ver, ¿por qué las mañaneras? Porque es el instrumento fundamental de comunicación del gobierno federal. En internet y en televisión, mucha gente la sigue en televisión, ¿no? Porque mucha gente no tiene internet, entonces pues, hay que utilizar la televisión. Entonces, me parece que tiene que ver justamente con eso, o sea, es parte de una estrategia, o sea, deben ser las redes parte de una estrategia general de comunicación, y las instituciones pues se tienen que adaptar a ellas. Ahora, el problema miren, siempre tenemos sesgos, ¿no? O sea, normalmente nos juntamos con la gente que nos cae bien, pues, normalmente no te juntas con quien te cae mal, ¿no? Normalmente leemos, no sé, los libros de los autores o las autoras que nos gustan, que nos parece que dicen cosas interesantes y demás. Pero estos sesgos son mucho más claros en las redes. Ahora, el problema es que en las redes el sesgo en buena medida nos pasa desapercibido. O sea, nosotros sabemos que existe el famoso algoritmo, ¿no? Sabemos que el algoritmo no es neutral. El algoritmo lo vas construyendo, pero también se va construyendo con información mercantil que les resulta relevante a las empresas que gestionan este tipo de actividades. Entonces, cada vez nos vamos encerrando más en nuestra burbujita, ¿no? Cada vez estamos siendo expuestos a menos, ¿cómo decirlo así? A menos estímulos que pueden provenir de personas que piensan distinto. Y cada vez más lo que hacemos es reforzar nuestras propias convicciones o nuestros propios prejuicios. Esto me parece que se aumenta con las redes. Y ahí tendríamos que hablar de fenómenos como el Big Data, ¿no? Como el Big Data o la minería de datos. O sea, cuánta información nuestra existe en las redes que puede ser, por medio de la minería de datos, explotada para fines mercantiles, pero también para fines políticos. Miren, todos hemos sido víctimas de esto. O sea, voy a poner un ejemplo que seguramente a todas y a todos nos ha pasado, ¿no? Estás aquí en tu teléfono y de repente te metes a ver en Mercado Libre o en Amazon, te metes a ver un producto, ¿no? Y después te metes, estás en Netflix y pones, no sé, Ricky Morty. Y después entras a Facebook a ver qué han publicado tus tías que ponen piolines en la mañana, ¿no? Y entonces te aparece en el banner, donde aparecen las cuestiones comerciales, te aparecen las playeras de Ricky Morty. ¿Por qué? Pues porque eso es minería de datos. Tú vas dejando información que mediante motores de búsqueda sumamente poderosos se puede ir rastreando, esa es la minería de datos, se puede ir rastreando y esa información se vende. Ahora, se vende para fines mercantiles, pero también se vende para fines políticos. Y además eso cada vez es más barato. A ver, también seguramente les ha pasado. Tienes tu cuenta de YouTube, ¿no? Tienes tu cuenta de YouTube, está registrado, está con una ubicación geográfica, demás. Entonces, viene en época de campañas. Entonces, te metes a YouTube a ver un video, no sé, ¿no? El del baile del tilín o de el Bad Bunny cantando lo del perfume que se queda en la guagua, ¿no? Entonces te aparece un banner, te aparece el anuncito al principio
de alguien que quiere ser diputado de tu distrito, o gobernadora de tu estado. O sea, y créanme que además eso ni siquiera es caro. Ese tipo de publicidad puede ser bastante exacta y puede ser bastante barata. Por ejemplo, ya ven que un tema muy llevado y traído en la agenda política ha sido el de los medicamentos para el cáncer, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú haces compras de este tipo de medicamentos. Y vamos a suponer que un candidato o candidata quiere posicionar un discurso con ese sentido, con un mensaje para este tipo de personas, ¿no? Que compran estos medicamentos. Te pueden detectar y te va a aparecer. Y para aquellas personas que están enfermas de cáncer, quiero decirles que yo propondré tal cosa. Ajá. Y te llega a ti, pero a mí que compro, no sé, medicinas para presión alta, por decir algo, a mí no me va a llegar, pero sí te va a llegar a ti. A mí no me va a llegar porque yo no compro ese tipo de medicinas y porque yo no vivo en ese lugar, no estoy georreferenciado en ese lugar. Pero a la persona que sí, es a la persona que le va a llegar. E insisto, eso no es, ni siquiera es caro. Ahora, también depende de hacia dónde te quieras orientar. Y esto depende incluso de cada país. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales redes sociales en México? Facebook, YouTube, TikTok, es Facebook, YouTube, TikTok y me está faltando. En cuarto o quinto lugar está Twitter. Twitter es una red muy interesante en México porque es una red muy conocida, o sea, la mayor parte de la gente que tiene acceso a Internet conoce que existe Twitter, muy conocida, pero no tan aceptada. O sea, mucha gente no le gusta Twitter, porque Twitter tiene fama de que está lleno de bots y de trolls y de peleas y todo el tiempo están hablando de política y demás. Entonces, por ejemplo, YouTube, Facebook, YouTube, TikTok, que ya rebasó desde el año pasado, ya rebasó a TikTok, son redes más seguidas, pero depende del segmento. Y esto depende del país. Hubo un ejercicio muy interesante en España. En las elecciones anteriores, Vox, este partido Vox que ustedes seguramente ubican, Vox decidió que quería llegarle a los jóvenes en España, a las jóvenes y a los jóvenes. Ok, ¿por dónde hay que llegarles? ¿Cuáles son las redes de los que usan los jóvenes en España? Y uno podría haber pensado, TikTok no son más instagrameros. Entonces Vox le metió a una campaña muy fuerte en Instagram y se convirtió, ese fueron los factores, no estoy diciendo que haya sido el único, en el partido más votado por los jóvenes en España. En Brasil, por ejemplo, estos sucesos que acabamos de ver en esta semana, pero también las campañas políticas anteriores, en Brasil, ¿por dónde se coló Bolsonaro, por ejemplo? Por WhatsApp. O sea, la gente a lo que le hacía caso no era lo que salía en TikTok, no era lo que salía en Twitter, no era lo que salía en Facebook, era a las cadenas de WhatsApp. Entonces hay que meterse en las cadenas de WhatsApp. Lo que estoy tratando de decir es que depende de cada país. Por ejemplo, estoy hablando en TikTok, ¿no? Y entonces resulta una chica canadiense que tiene poco tiempo de vivir aquí en México, pues sube sus TikToks platicando de lo que es vivir aquí, ¿no? Entonces, cuenta que un choque que tuvo aquí es que llega aquí a México, se empieza a platicar y empieza ahí como que medio a ligar con un chavo, que le gusta el chavo y ahí va, ¿no? Entonces, él le dice, a ver, si a ti te gusta una persona, ¿qué le vas a pedir? Para estar en contacto, en comunicación, ¿qué le pedimos? Su número de teléfono. Para escribirle por WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu WhatsApp? Entonces esta chava le dice, no, yo no tengo WhatsApp, escríbeme en, no sé si era Instagram o no sé qué. Y el otro chavo así, y dice, es que dice, en Canadá no usamos tanto el WhatsApp y los jóvenes no usamos WhatsApp, pero aquí en México todos. Entonces, eso depende incluso de país, depende incluso de cada país. Entonces, sí, se vuelve ahí complejo. Gracias, Sergio. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, doctor. De lo que llevamos hasta este momento, ¿quién más? Bueno, vamos a empezar a hablar ya vimos incluso un poco los riesgos, no solo para los estados, sino en el contexto democrático. Pero, ¿qué fueron haciendo los órganos electorales? Bueno, la verdad es que los órganos electorales se enfrentaron, y aquí voy a hablar en general, tanto administrativos como jurisdiccionales, tanto federales como locales, se enfrentaron a una situación de la cual evidentemente no tenían control, ¿no? Pero además en la cual muchas de las decisiones que impactaban en la cuestión democrática o electoral no las podían tomar ellos, sino que las tenían que tomar otras autoridades.
Y el objetivo primordial entonces fue salir de la falsa dicotomía de o elecciones o bicho y aprender a hacer elecciones con el bicho, ¿no? Por las razones que ya explicaba yo ayer, la renovación de los poderes, todo esto que no me voy a repetir. Entonces, no podíamos decir no elecciones hasta que desaparezca el bicho. El tema fue como sí elecciones con todo y bicho, ¿no? Como sí elecciones, pero con todo y bicho. Y en este sentido, entonces, fueron dos, me parece, los retos fundamentales. El primero fue cómo salvaguardar la salud de quienes trabajamos o formamos parte de un órgano electoral, pero también de la ciudadanía que interactúa con nosotros. Y por otro lado, cómo mantener el funcionamiento de las autoridades electorales. Se tenían que conseguir las dos cosas. Entonces, ¿cómo protegemos la salud, pero cómo nos mantenemos funcionando? Yo lo planteaba un poco el día de ayer con el tema de violencia de género. O sea, el primer objetivo, digamos, se podía conseguir diciendo, suspendemos todos y váyanse a sus casas. Pero, por ejemplo, el tema de, bueno, pero tenemos que recibir denuncias, quejas, reclamaciones, demandas, no sé lo que sea. Tenemos que desahogar audiencias, tenemos que tramitar expedientes. No, todo se suspende. No, tampoco se puede suspender, porque tú no puedes suspender, por ejemplo, la impartición de justicia, porque tú no puedes, no tienes competencia para suspender derechos fundamentales. Entonces, tienes que seguir. Pero es que el bicho, bueno, sí, el reto es cómo seguimos, cómo continuamos prestando nuestros servicios, que además implican el cumplir con mandatos constitucionales, cómo continuamos con eso, tratando de garantizar en cierta manera la salud pública. Esto nos obligó en primer lugar a atender las determinaciones de ese ente que citaba yo ayer, el Consejo de Salubridad General. Pero también las decisiones de las autoridades sanitarias locales. Esto presentó un problema práctico que en varios estados se vivió. No sé si en todos, pero estoy seguro que aquí tendremos personas que vivieron esa experiencia. Por razones políticas que a mí no me tocan juzgar, ustedes vieron que de repente hubo discrepancias entre las instrucciones de las autoridades federales y las de las autoridades locales. Y entonces de repente una autoridad te decía, es que hay que usar cubrebocas, y otra te decía, pero no, es que ahorita no se recomienda en ciertos contextos. O el tema de los semáforos, ¿se acuerdan? O sea, como que había un semáforo nacional, pero que también había semáforos locales. Entonces, de repente, en el semáforo nacional estabas en verde, o sea, tu estado en el semáforo nacional aparecía en verde, pero las autoridades sanitarias locales te decían, no, ni mayes, estamos en amarillo. Y eso significó un reto para todas las autoridades, pero aquí estoy hablando particularmente de las locales, porque, por ejemplo, ustedes recordarán que esos semáforos tenían que ver con los cupos, ¿no? Cuando estás en rojo, nadie puede ir a trabajar a las oficinas, en principio. Cuando estás en amarillo, por ejemplo, en algunos estados te decían, puede ir hasta el 25% del personal. Cuando estás en verde, puede ir, no sé, el 50%. Podían variar los porcentajes. Ok, pero cuando una autoridad me dice que estoy en una, pero la otra me dice que estoy en otra, ¿qué hago? Ahora, yo sé, estas discrepancias o diferencias no deberían haber existido, pero la realidad es que existieron. La realidad es que existieron. Y sobre eso, pues, se tuvo que ir tomando decisiones. Esto porque no podemos perder de vista que México es un estado federal y que al ser un estado federal, el tema de la salubridad general el tema de salud se vuelve muy complejo. Dice el artículo 73 constitucional, creo que es la fracción 16. Ya ven que el 73 establece lo que es la competencia de las autoridades del Congreso de la Unión, o sea, competencias federales, ¿no? Entonces, para legislar en materia de salubridad general. Ahora, fíjense el adjetivo. O sea, no dice para legislar en materia de salubridad. Dice, para legislar en materia de salubridad general. Lo cual quiere decir que hay salubridad que no es general. ¿Y quién se ocupa de la salubridad que no es general? Las autoridades locales. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué es salubridad general y qué no? Pues tuvimos que aprender en lo electoral que existe una ley general de salud, porque la Constitución no te establece la distinción, y que es la ley general de salud la que distingue entre cuestiones de salud general y cuestiones de salud local. Entonces, por ejemplo, es salubridad general las epidemias y las episodias. ¿Qué es una episodia?
Es un tipo de pasote que se consigue a veces en el mercado. Es una epidemia, pero de los animales. O sea, el virus del COVID fue una epidemia porque nos dio a los humanos. La fiebre aftosa, en los años 50 del siglo pasado, fue una epizotia porque le da a los animales. Entonces, las epidemias, por regla de nuestra Ley General de Salubridad, es una cuestión federal. Ahora, todas las autoridades electorales, insisto, con independencia de que seamos tribunales o que seamos órganos administrativos, debemos realizar las acciones necesarias para que las elecciones se realicen conforme el mandato y los principios constitucionales, libres, periódicas, auténticas, que el voto se pueda realizar con las características constitucionales, libre, secreto, directo, personal, intransferible, y debemos de obrar en todo momento con certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad. Y ninguno de estos principios constitucionales quedó suspendido por la epidemia. Porque además, yo sé que esto que voy a decir es opinable y podríamos debatirlo, pero yo creo que los principios constitucionales no se pueden suspender. Creo que se pueden suspender ciertos derechos humanos y bajo la forma que la propia Constitución señala. Pero los principios constitucionales, me parece, no son suspendibles. En ese sentido, entonces, ¿cómo poder conseguir esto? Y me parece, hubo varios casos que yo quisiera traer aquí a colación. Un caso muy interesante en Guerrero. Cuando viene la epidemia, se está desahogando en Guerrero un procedimiento de consulta respecto de un municipio que pues estaba viendo si quería cambiar del sistema de partidos al sistema, a sistemas normativos internos. Pero esto les agarra cuando está la epidemia. Entonces, se suspende la ejecución de esto, un grupo de personas de la comunidad pues se quejan, quieren impulsar esto, el instituto dice, pues ahorita no se, había que hacer asambleas, o sea, se detienen, digamos, en el momento donde van a empezar a hacer las asambleas. Se detienen cuando van a empezar las asambleas, y entonces esto se impugna ante el Tribunal Electoral de Guerrero. Y el Tribunal Electoral de Guerrero, que creo que fue la primera sentencia que tuvo, por lo menos la primera que yo haya encontrado. Si aquí ustedes han visto otra, me podrían corregir. Bien, les voy a decir el dato para que la ubiquemos. Es la... Ay, se me movió ahorita. Perdón. Ah, ya. Permítame un segundo. Les voy a dar la referencia específica. Es es más, se los voy a poner, mejor se los pongo aquí en el chat, mira, para que lo puedan buscar. Esa es la sentencia del Tribunal de Guerrero, y les voy a poner el dato también de la sentencia de Sala Ciudad de México. Sí, del Tribunal Electoral de Guerrero. Dice, bueno, a ver, que insisto, me parece que es el primer asunto donde se mezcla, digamos, lo electoral y COVID. O al menos, insisto, el primero que yo he podido localizar. A ver, sí estamos en medio del COVID, sí, pues hay muchas cosas que no sabemos, pero no se puede suspender. Este no es un procedimiento que se pueda suspender, porque tiene que ver con derechos políticos de representación de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, derechos políticos. Entonces, se tiene que desahogar las asambleas. Y le lanza la pelotita al Instituto Electoral de Guerrero y le dice, a ver, tu instituto tienes que emitir unos lineamientos o criterios o como se tengan que llamar, que siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud, permita el desahogo de las asambleas. Entonces, adelante, papá.
porque, entre otras cosas, ya era ejecución de sentencia. O sea, el asunto se había litigado, había una sentencia que había ordenado el inicio del procedimiento, entonces estaban propiamente en ejecución de sentencia. El asunto llega ante la Sala Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el tribunal, la Sala Ciudad de México, para resolverlo, hace algo muy interesante. Recurre a los manuales, los instructivos y los documentos que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Mexicano, lo que era el Instituto Mexicano Indigenista, habían emitido, y los estudios realizados acerca los primeros, del impacto del COVID en comunidades indígenas y de personas de origen afro. Entonces, a partir de estas recomendaciones de autoridades sanitarias, lo que dice Sala Ciudad de México es, vámonos calmando, vámonos calmando. Ahorita no se puede realizar. No se puede realizar porque las indicaciones, o sea, no se pueden desahogar las asambleas, porque las indicaciones de las autoridades sanitarias es que en este momento no hay que hacer, en ese momento histórico, no hay que hacer grandes concentraciones de personas. Entonces, vamos a suspenderlo. A mí me parece que esto es algo muy interesante porque podemos ver cómo una autoridad administrativa electoral, pero también un tribunal electoral, tuvieron que aplicar disposiciones no en materia, no constitucionales, no electorales, sino de derecho sanitario. Ya sé, a veces en los órganos electorales tenemos que aplicar disposiciones que vienen de otras áreas del derecho, ¿no? No sé, cuando hay menores de edad, pues atender al principio de mayor interés en interés superior a los menores y las menores. Hay veces que tenemos algunos temas que rozan ahí con derechos registrales y cosas por el estilo. Pero creo que no nos topábamos con el derecho sanitario, ¿no? O sea, como que el derecho electoral, el derecho sanitario sí se decían a ti ni te topo, ¿no? Y de repente tuvimos que entrarle a eso. Ese es un primer elemento. Un segundo caso que me pareció interesante llega a sala superior por unas consultas que se estaban haciendo en Sinaloa, también con pueblos y comunidades. Porque, insisto, o sea, había estados donde a lo mejor no había elecciones, pero estábamos ejecutando consultas ordenadas por tribunales electorales. Y entonces, la legislatura del estado, ya ven que para emitir ciertas leyes que puedan impactar a pueblos y comunidades, tienen derecho a la consulta, como otros grupos sociales. Bueno, entonces, están ejercitando esto y entonces la legislatura, en ejecución de sentencia, le consulta a sala superior. Oye, ¿hago o no hago las asambleas? Tú dime, ¿las hago o no las hago? Y el criterio de sala superior, concorde, me parece, con el que había manifestado Sala Ciudad de México en este otro asunto, fue, a ver, tenemos que atender a las disposiciones de las autoridades sanitarias. Son quienes nos tienen que regir ahorita. ¿Por qué? Porque hay un interés que es el de la salud y el de la vida, y se tiene que tutelar. ¿Se acuerdan lo que yo decía hace un momento? O sea, ¿cuáles tenían que ser los objetivos de las autoridades electorales? El primero, colaborar, contribuir, coadyuvar, para usar un término más jurídico, con la protección de la salud, pero también ejercer sus funciones. Ahora, cuando vienen los procesos electorales de Coahuila y de Hidalgo, empezaron a surgir una serie de preguntas que a mí en su momento me parecieron muy interesantes. Se acercaban conmigo, y yo estoy seguro que a varias de ustedes les pasó, y me decían, oiga, doctor, en las campañas, ¿podemos regalar cubrebocas? En las campañas, ¿podemos regalar botecitos de gel con el logo del partido? En las campañas, ¿podemos regalar caretas? Empezaron a plantear los partidos políticos. Y la verdad es que eran preguntas no solo interesantes, sino pertinentes. Porque ustedes saben que los artículos promocionales que se pueden dar en las campañas a partir de la reforma de 2014 quedó muy circunscrito. Antes hasta relojes daban, ¿no? Me han platicado, a mí obviamente no me tocó verlo, pero que en una elección de ayuntamiento en Mérida que hasta regalaban refris, ¿no? Entonces, a partir de 2014 sabemos que solo se pueden regalar productos de material textil, ¿no? Vale. Entonces, se empiezan a plantear estas preguntas. Y obviamente le llegan hasta el INE. Y el INE tuvo que tomar una serie de decisiones ahí muy interesantes. Primero, a ver, ¿se pueden regalar cubrebocas? Sí, porque son de material textil. Sí, pero
¿Cómo las vamos a contabilizar para efectos de gasto? Bueno, entonces el INE empieza a hacer una distinción ahí muy interesante que vale la pena tenerla clara. A ver, lo que tenga el logo del partido y sea promocional que regales, eso es gasto de campaña. Entonces, los cubrebocas que regalaron, eso va para allá. Ahora, el cubrebocas que use tu representante ante la mesa directiva, los cubrebocas que usen los que andan volanteando, esos no son gastos de campaña, porque esos son para su propia protección. Oiga, el gel y las caretas. A ver, tú no puedes regalar gel y caretas, porque eso no es material textil. Entonces, no puedes darlo como elementos de propaganda. Pero en tus oficinas del partido tienes que tener gel. Tú puedes darle caretas, es recomendable que le des caretas a quienes andan volanteando o quienes andan tocando puerta por puerta, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer, pero no puedes regalar, o sea, se los puedes dar a quien está colaborando contigo, ¿no? No, y no va a ser gasto de campaña, va a ser gasto ordinario. Este tipo de preguntas, el INE no las había tenido que responder con anticipación, porque no había pasado esto. Incluso si ustedes recuerdan la pandemia, mucho más limitada, gracias a Dios, más cercana que tuvimos, que fue la de la gripa puercuna, la H1N1 de 2009, este tipo de preguntas no se hacían, porque las reglas eran distintas, ¿no? Entonces, el INE tiene que ir tomando estas decisiones. Después, ¿qué hacemos con los eventos públicos? Y aquí, quienes empezaron a tomar las primeras decisiones, incluso antes que el INE, porque eran elecciones locales, fueron los órganos administrativos tanto de Hidalgo como de Coahuila, que se enfrentaban a un problema. A ver, un órgano electoral puede regular cómo es un acto de campaña. La verdad es que no queda tan claro que lo puedan hacer. Y hay muchos actos que no también nos queda la duda. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cómo eran los registros de candidaturas antes de la pandemia? ¿Se acuerdan? Se llegaba el candidato, la candidata, la gente del partido, la matraca, la música, el señor del Bonais, los que vendían los taquitos, y se hacía ahí como que un evento donde trataban de que no decir lo que no debían, ¿no? Hasta música. Pero eso ya no se puede hacer. Bueno, eso se puede regular porque es el registro, pero los actos de campaña, porque por otra parte, con lo que nos topábamos es que sí existían regulaciones que dictaban las autoridades sanitarias. Y entonces te decían, a ver, tantas personas por metro cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan esta división que se establecía de 1,5 metros? ¿Se acuerdan? Que existía esto de 1,5 metros entre personas. Mi papá falleció en la pandemia. No por la pandemia, sino por otra cosa. Y me acuerdo mucho del último meme que me mandó, porque él era de Juchitán, Oaxaca. Y ustedes saben que en Juchitán hay mucha iguana. Entonces me escribe un mensaje, me dice, oye hijo, ¿tú sabes cómo miden allá en mi tierra la sana distancia? Le digo, pues 1,50 metros, ¿no? Dice, ¿pero sabes cómo la miden? Le digo, no. Entonces me manda la imagen y es una persona, 3 iguanas y otra persona. O sea, aprendieron a decir las iguanas. Bueno, tomábamos distancias, ¿no? Pero eso implica entonces decirle a los partidos políticos, no puedes tener, o sea, limitar el número de personas que puede haber en un evento político. Y entonces estos institutos tuvieron que estar haciendo eso. Ahora, o sea, expedir lineamientos instructivos, documentos normativos, donde les decían a los partidos, primero, te recomendamos, porque no podía ser a otro nivel más que el de nivel de recomendación, te recomendamos que te mudes a las redes sociales, que todo lo que tú vayas a hacer, lo hagas en redes sociales. Con todas las problemáticas que ya hace unos minutos abordamos, que en este momento desde luego no voy a repetir. 2, si vas a hacer eventos, tienes que tener gente tomando temperatura, tienes que tener gel, tienes que tener estos famosos tapetes y una distancia de 1,50 metros. Y te aviso, te van a poder ir a revisar la gente de los servicios de salud, los servicios de salud. Esto eran limitaciones para los actos políticos que antes no existían y que además nos presentaban la duda, ¿es constitucional? ¿Es legal que un órgano electoral tome estas decisiones? Y la verdad es que en el fondo no eran los órganos electorales, o sea, el documento salía del órgano electoral, pero no era el órgano electoral el que decía 1,50 metros, sino que retomaban
los acuerdos del Consejo de Salubridad General y de los consejos o las instancias de salubridad de los estados. Entonces, fíjense qué interesante. Resulta que los actos de campaña terminaron estando regulados por una autoridad sanitaria. Ni siquiera, en realidad, materialmente, por una autoridad electoral, sino por una autoridad materialmente sanitaria. Ahora, una cuestión que se volvió muy problemática para los órganos, particularmente aquí sí los órganos administrativos electorales, eran los procedimientos de reclutamiento. Porque ustedes saben que tenemos en los órganos administrativos electorales una gran presencia de personal eventual en los procesos electorales. Simplemente caes, ¿no? Caes. Y ahí el INE, por ejemplo, tomó una decisión muy interesante. El INE, cuando aprueba la Estrategia General de Capacitación para aquellos procesos electorales, establece, los de Coahuila e Hidalgo, establece que no se puede contratar como CAE o supervisor a personas mayores de 60 años de edad. Esto fue muy interesante porque ya la disposición legal que limitaba la edad para poder aspirar a estos puestos había sido considerada inconstitucional por los tribunales, porque se trataba de una discriminación por algo que se llama edadismo, que curiosamente es una palabra que acaba de admitir hace muy poquito tiempo la Academia de la Lengua. Edadismo quiere decir discriminar a alguien por cuestión de edad. Entonces, se consideró que fue una discriminación por edadismo y eso se hizo lado. Y entonces se decía, a ver, tú no puedes negarte a contratar a alguien por edad. Nuestra Suprema Corte además lo ha hecho con mucha claridad. Cuando el único criterio para no contratar a una persona es un criterio de edad, se presume que ese es discriminatorio. O sea, tiene que ver, por ejemplo, pues sí, con que pueda desempeñar la función. Ser CAE es inmensamente agotador, andar en la calle, ¿no? Estoy seguro que aquí tenemos compañeras, compañeros que han sido CAEs. Yo no he sido CAE, pero sí fui encuestador del INEGI, o sea, sé lo que es andar en la calle en el rayo del sol, que te salga un perro y te quiera morder, que luego no te quieren abrir la puerta, no te invitan ni un vasito de Coca-Cola, como hay gente que sí lo hace y hay gente que te echa el perro para que te vayas, ¿no? Entonces, todo lo que esto sucede. Entonces, pero no por una cuestión de edad. Aquí el INE emite este acuerdo y dice, mayores de 60 años no pueden ser contratados, ni como CAEs ni como supervisores. Entonces uno dice, edadismo, discriminación, pero la argumentación del INE, aunque debo reconocer que no la comparto, pero lo relevante no es que la comparta, fue que las disposiciones de la Secretaría de Salubridad, de Secretaría de Salud, en ese momento histórico, y ustedes la recordarán, decían, las personas mayores de 60 años de preferencia no deben salir de sus casas. De preferencia no deben salir de sus casas. ¿Por qué? Porque son más susceptibles a el bicho y a un empeoramiento de sus condiciones si les da COVID. Entonces, la argumentación del INE en este acuerdo fue, en protección de la salud, no podemos contratar personas que la propia Secretaría de Salud está recomendando que se deban quedar en sus casas. Ese fue un primer elemento. Un segundo elemento fue la decisión que fueron tomando los órganos administrativos electorales, los OPLES, pues, para los procesos de contratación que tenían, por ejemplo, o de selección de consejerías, secretarías técnicas, personal auxiliar en los órganos desconcentrados, ya fueran comités o consejos distritales o municipales, según fuera el caso. Entonces se decidió, pues esto hay que desahogarlo por internet. Y situaciones que no estaban previstas en la ley, ¿no? O sea, no estaba previsto esto legislativamente. Los procedimientos se habían diseñado pensando en abrir puntos o lugares donde llegaba la gente, entregaba su documento, se les daba algún tipo de comprobante, se realizaba una verificación o un contraste de los originales con las copias, por poner un ejemplo. Entonces, ahora todo esto tiene que ser por internet. Vamos a tener que mudarlo a internet. Entonces, los órganos electorales tuvieron que emitir acuerdos donde regulaban procedimientos que siempre se habían hecho en papel y que ahora lo teníamos que hacer electrónicamente. Por último, el registro de candidaturas. Fue muy interesante verlo en Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy seguro que aquí hubo gente que le tocó verlo. ¿Cómo? Pues los hacían en electrónico, pero había que hacer, por ejemplo, verificación de alguna documentación y entonces ponían en espacios abiertos, ponían unas mesas para realizar la verificación con las computadoras y todo, y el personal del instituto estaba cubierto como si fuera campo de operación.
con ropa especial, con careta, con cubreboca, con guantes. Entonces parecía que estaban inscribiendo candidatos, pero en un paisaje lunar, ¿no? O dentro de un ambiente estéril de una sala de operaciones. ¿Por qué? Pues porque había que hacerlo. Ahora, ¿qué pasó con los tribunales y las medidas de los tribunales electorales? Pues, sobre todo primero en el ámbito de lo local. Bueno, pues los tribunales electorales locales tuvieron que cerrar físicamente las instalaciones. Algunos tribunales suspendieron cualquier tipo de procedimiento y suspendieron absolutamente todo, inclusive la recepción de escritos, demandas y demás, lo cual obligó a una labor de coordinación con el instituto local en su caso. Pero hubo un tribunal, un caso, no diré cuál porque no se trata de ventanearlo, pero seguramente ustedes saben cuál fue, un tribunal que cierra totalmente. Y entonces se presentan impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oye, no hay justicia electoral en este estado. No hay. Porque no están físicamente, pero tampoco se les puede mandar por correo. Está todo absolutamente suspendido. El asunto llega a Sala Superior. Y Sala Superior dice, a ver, sí, es cierto, o sea, es lógico, es una medida racional que no haya gente en las oficinas. Es una medida racional que se esté trabajando desde las casas, o sea, se entiende, es racional. Pero la impartición de justicia es un derecho humano y es un derecho que no está suspendido y se tiene que garantizar. Oiga, pero pues es que no tenemos más mecanismos que lo de papel. Bueno, tribunal, mediante un acuerdo plenario, que fue lo que hicieron la mayoría de los tribunales, mediante un acuerdo plenario, toma las decisiones que dentro del marco, sobre todo en lo constitucional, sean viables y técnicamente posibles para que el tribunal siga funcionando. Porque no se puede interrumpir, no se puede suspender al día del juicio la impartición de justicia. Y entonces, ¿qué fue lo que empezamos a ver? Los juicios en línea. De lo que van a platicar mucho en este diplomado. Los juicios en línea. Ahora, esto representó un reto muy importante porque, a ver, o sea, sabemos cómo usar un expediente, sabemos cómo resolver una diligencia, pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en digital? Tenemos que imprimir todo. ¿Cómo que firmas electrónicas? Pues, ¿cómo se hace? ¿Es la del SAT? ¿O puedo yo instaurar otro sistema de firma electrónica? ¿Tengo yo que crearle correos electrónicos a los litigantes o me pueden escribir desde cualquier correo? Ahí también se deben aplicar los horarios o no se aplican o qué. Empezaron a surgir muchas dudas para las cuales las leyes no tenían respuesta. Entonces, una primera postura fue, no podemos hacerlo, porque nuestra legislación no prevé juicios electrónicos. Entonces, no tenemos la base para esto. Pero si lo vemos desde una perspectiva constitucional, creo que la respuesta era, a ver, lo más importante es garantizar el derecho humano del acceso a la justicia. Eso es lo más importante. Desde luego, respetando las reglas del debido proceso, ¿no? Son principios constitucionales que se tienen que respetar y que creo que aquí nadie diría que no resultarían relevantes. Con base en eso y en lo que está dentro de la ley, diseña un procedimiento, el desahogo de un procedimiento de forma virtual. Porque si tú afirmas que no se puede hacer hasta que no venga una reforma legal, en la práctica lo que estás haciendo es suspender hasta el día del juicio o suspender, quién sabe para cuándo, la impartición de justicia. Y eso no se puede hacer. La realidad es que creo que los legisladores se fueron dando cuenta. Tan es así que si ustedes observan la reforma electoral que ahorita pues estamos en espera que llegue el mes de febrero para que regrese al Senado, dentro de la parte procesal, que hubo muchos cambios en lo federal, se introducen las bases para el juicio electoral en línea. Ahora, me van a decir ustedes, pues qué chiste es, y ya lo tenía el tribunal. Bueno, pero ahora va a tener una base legal. O sea, se vuelve más sólida y más robusta la decisión. La verdad es que sería muy interesante que las legislaturas locales fueran tomando decisiones en ese sentido. No digo que copien lo federal, yo jamás diría que se copie lo federal, sea bueno o sea malo, simplemente diré que es necesario que vayan tomando decisiones en ese sentido. Ahora, de todo esto, ¿qué nos va a quedar en la nueva normalidad a la que estamos entrando? Bueno, lo primero que tenemos que afirmar es que, con lo que ya sabemos del bicho, es que el bicho se va a quedar. Así como se han quedado los distintos bichos que tienen que ver con
el flu y las gripas decembrinas y las influencias y demás, el bicho ahí se va a quedar. Entonces, la pregunta es cómo tenemos que convivir con él. Bueno, pues seguramente los cuidados, las vacunas y todo esto, pero tenemos, o sea, no podemos imaginar como real un mundo donde este bicho desaparezca. Por lo menos para las personas que estamos vivas en este momento en la Tierra, el bicho va a seguir existiendo. A lo mejor en 200 años se encuentra la manera, pero para quienes estamos vivos en este momento, el bicho va a seguir existiendo. Una, dos, la virtualidad que se fue desarrollando se nos va a ir quedando en muchas cosas. Este es un ejemplo, ¿no? Y si me permiten decirlo así, me parece que es un ejemplo positivo. Porque las clases que tenemos de la Escuela Judicial Electoral, pues resulta que las puede aprovechar muchas más personas que antes. Entonces aquí tenemos gente de todo el país, no sé si en este diplomado, pero llegamos a tener gente del extranjero, que de otra manera no podría tomar estas clases. Porque ¿qué era lo que sucedía antes? Y la doctora María se acordará, pues invitábamos a que nos diera alguna conferencia allá en Querétaro. Entonces, pues ¿quiénes lo aprovechaban? Los de Querétaro, pero nomás los de Querétaro. Entonces, ahora tenemos estos elementos que desde luego estoy seguro que se van a mantener y que desde luego son muy positivos. Las herramientas tecnológicas desarrolladas. Ahora, aquí lo relevante es cuáles son las mejores, ¿no? O sea, va a ser un ejercicio como de mejores prácticas. ¿Cuáles son las mejores herramientas, las mejores interacciones con las bases de datos, los mejores mecanismos que podamos ir utilizando y que también dependerá, pues, de las capacidades económicas, que cada tribunal y cada OPLE, pues, desde luego, son distintas. En un tercer lugar, el que probablemente muchos de nuestros procedimientos, no hablo solo de los procesos judiciales, hablo también de los procedimientos, digamos, propios de un proceso electoral, que son más de 32 macro procedimientos, podamos ir desahogando ya la mayoría de forma virtual, ¿no? De manera que esto también implicará seguramente ahorros, economías. Por ejemplo, ahora es más fácil que te inviten a una conferencia o una plática, porque en algunas ocasiones pues, se puede hacer de forma virtual. Resulta más fácil, más cómodo y más económico. Desde luego, yo sé que el contacto personal es insustituible, pero para esquemas donde esto no sea posible, pues, por ejemplo, esquemas de capacitación. Dicho todo esto, pensando ya, desde luego, en su diplomado en justicia digital, lo que tendríamos que decir es que tenemos que estar conscientes que no vamos a regresar a lo que teníamos antes. Y que al contrario, cada vez vamos a ir avanzando más hacia la digitalización. Pero la digitalización, y sobre esto van a profundizar, yo simplemente insisto, estoy dando un contexto general, pero la digitalización de los procesos judiciales debe ir de la mano del respeto de los principios y las reglas del debido proceso. Eso no se puede hacer a un lado. Eso no se puede hacer a un lado. A mí me parece, y esto que voy a decir es una opinión personal que desde luego podemos debatir, que incluso siempre debe existir la posibilidad del proceso en papel. Porque no podemos, me parece, no nos da para obligar a las personas a que siempre y en todos los casos el proceso sea digital. Simple y sencillamente porque, como ya dije hace aproximadamente una hora, no tenemos una cobertura nacional completa de Internet. Y porque eso implicaría también costos económicos que pudiera hacer que las partes no tuvieran acceso. Bueno, yo quisiera dejar la peroración de hoy hasta aquí para que pasáramos a los comentarios, los planteamientos que ustedes quieran hacer, pero creo que algo que pudiera ser muy enriquecedor es que nos platiquen sus experiencias. Eso creo que puede ser, y no hablo para mí, bueno, sí, también para mí, desde luego, digo para ustedes, pues, como grupo, ¿no? Entonces, a lo mejor que Yolanda Alvarado nos platique ahí donde está ella, cómo fueron trabajando esto, o que José Juan Rodríguez nos los cuente, o que Claudia Adriana nos platique, bueno, nosotros aquí nos enfrentamos a estos problemas, oiga, es que primero estábamos ahí como sala superior, no hacíamos sesiones virtuales, sino que era por correo electrónico, no, miren, nosotros empezamos a hacerlas por Zoom, pero de repente se nos metía gente que no, ya ven que empezó a pasar eso en las sesiones de Zoom, ¿no? Que de repente se metía quienes no debían, entonces, mire, nosotros usamos la plataforma Webex porque tiene estos elementos, no, mire, nosotros mejor con Teams, a todo ese tipo de experiencias que creo que pueden ser muy interesantes. Entonces, bien, quien quiera empezar, adelante. Doctora María Pérez, adelante, y luego Alberto.
Jesús Alberto. Tu micro nada más. Muchas gracias, doctor. Fíjense que, bueno, yo trabajo en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y yo quisiera compartirles dos experiencias que tuvimos que, bueno, como lo decía el doctor Vado, fueron varios los procesos que tuvimos que llevar a cabo ahora de manera digital y que tuvimos que estar desahogando pues a distancia. Algunas de las experiencias muy favorables que tuvimos en este último proceso fue que pudimos implementar, teníamos obligación de realizar 2 debates para la gubernatura del estado, pero no teníamos disposición legal que nos vinculara para también realizar algún tipo de encuentro de los candidatos y las candidatas en las presidencias municipales. Y ahora sí que el uso de la tecnología y el habernos acostumbrado ya a comunicarnos a través de esta manera, nos permitió justamente tener 18 mesas de diálogos municipales, una por cada municipio, y esas las estuvimos, pues se realizaron a través de una plataforma digital, pero se estuvieron difundiendo a través del Facebook y de YouTube. Entonces fue muy interesante porque mucha gente también en los municipios ya previa convocatoria y difusión de las mesas podía escuchar a las candidatas y los candidatos a través pues de las plataformas, ¿no? Confrontar sus ideas, confrontar sus proyectos. Entonces eso la verdad que fue muy enriquecedor. Me parece que fue un plus, un adicional que pudimos ofrecer como para digamos, enriquecer pues la calidad del voto, ¿no? Y abonar el voto informado. Esto no hubiera sido posible, digamos, ya viéndole el lado positivo a todo este tema de la pandemia y demás, y a la adaptación que hemos tenido que hacer para trabajar mucho o comunicarnos a través de estos medios, no hubiera sido posible si no estuviéramos familiarizados con las herramientas digitales, ¿no? Y otro tema que también desahogamos de esta forma fue en la integración de los consejos distritales y municipales. Las entrevistas las llevamos a cabo a través de, igual, de manera virtual. Ahí, desde luego, pues en algunos municipios sí hubo algún problema porque pues la señal no es de la misma calidad en donde, como lo es acá en el centro, ¿no? En Querétaro, en San Juan del Río, en los municipios que tienen pues mejores condiciones de infraestructura. Y pues ahí sí fue una limitante, el tema siempre de la accesibilidad a las tecnologías de la información. Pero bueno, esto de alguna forma también nos permitió ahorrar como OPLE los recursos que tenemos que invertir para desplegarnos y conocer entrevistar a los consejeros distritales y municipales. Pero bueno, la parte negativa de este aspecto pues es que se pierde esa cercanía, se pierde el conocer de manera personal, el tener una retroalimentación como mucho más cercana. Esa parte pues siempre se extraña y se pierde. Hay aspectos que se quedan, que no puede uno conocer a las personas, digamos, o conocer el perfil, si es realmente el idóneo, así a la distancia, no tan a la distancia. Entonces, bueno, tiene su lado positivo, por supuesto, y tiene pues sus aspectos que siempre nos pasan en todas las formas, ¿no? En todas las formas de socializar y de conocernos ahora, que ahora es mucho más frío un mensaje de WhatsApp, mucho más frío una comunicación de esta forma, pero bueno, tiene como los decía, sus pros y sus contras, y bueno, esa era la experiencia que yo quería compartirles de estos dos aspectos. Gracias, doctor. Gracias, doctora, muchas gracias. Adelante, Jesús Alberto. Vamos a irnos escuchando todos. Adelante, Jesús. Gracias, doctor. Pues compartirles, en el caso de un servidor, colaboro para el INE, concretamente en el estado de Coahuila. Entonces, pues precisamente me tocó vivir en carne propia lo de la pandemia y la organización del proceso local en ese año. Entonces, sí fue una situación compleja y por supuesto que muy estresante para las autoridades electorales, porque
pues eventualmente, aunque a nosotros no nos tocó, pero pues obviamente a las autoridades centrales, a las autoridades de salubridad y demás, les tocó también poner en la balanza la garantía de varios derechos, pues en este caso el derecho a la salud por una parte y el derecho al acceso a las elecciones, a la organización de las elecciones por parte de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces, pues recordarán que en algún momento el proceso electoral fue suspendido, creo que a nivel de la historia de nuestro país me parece que es el único proceso electoral que se ha suspendido, al menos que yo recuerde. Y pues lejos de alguna consideración jurídica, yo creo que pues fue una decisión correcta desde el punto de vista pues de que era una situación novedosa y que necesitábamos ver de qué manera íbamos a implementar los procedimientos ahora con estas nuevas circunstancias. Pues yo les comparto un poquito de la experiencia, por ejemplo, estábamos en la primera etapa de capacitación electoral cuando se suspendió el proceso. Entonces, a partir de la suspensión y una vez que reanudamos, pues ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Se implementaron capacitaciones virtuales a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Obviamente las sesiones de los órganos colegiados, pues se tuvieron que hacer de manera virtual. Nos tocó también la organización de un debate, esto ya fue para la elección 2021, pero obviamente todavía estaban vigentes las reglas de la pandemia. En ese sentido, pues los debates siempre han sido como una plataforma para que los candidatos obviamente hagan el mayor ruido posible y se invita a prensa y se invita a una serie de cosas. Y en este caso, la última experiencia que tuvimos nosotros fue que pues, eventualmente se organizó el debate fue presencial nada más con los candidatos y se transmitió de manera virtual hacia el resto de la población y los medios de comunicación. La verdad que sí tuvimos buen resultado, un buen número de gente vio la organización del debate. Entonces, yo creo que a final de cuentas, la utilización de las plataformas virtuales y digitales son una herramienta, yo creo que debemos de aprovechar sus virtudes, pero pues es obvio que no se pueden aplicar a rajatabla y no llevarlo todo a lo virtual, porque efectivamente, como bien comentas, doctor, pues habrá situaciones y condiciones específicas en donde no sea factible ni conveniente trasladar este modelo. Recuerdo, a propósito de esa mención, que en la elección del 2021, el INE, en la aprobación de los lineamientos para la captación de apoyo ciudadano de los candidatos independientes, se aprobó que se utilizaría solamente la aplicación digital para recabar el apoyo ciudadano. Y esta situación fue revertida por parte del tribunal y el tribunal determina, pues sí, se utilizará como una herramienta, pero no va a ser la única ni la exclusiva. Hay lugares, esto quedará a decisión de los partidos políticos, porque hay lugares en donde la tecnología o lo digital, pues no es lo más cómodo y lo más óptimo y se tiene que garantizar la participación o el derecho que tienen de participar de todos los ciudadanos. Entonces, esto es de lo más trascendente que yo les pudiera compartir y por supuesto que en este caso pues no se trata de justicia digital, pero sí se trata de administración de un proceso electoral también de manera digital y que es algo que tuvimos que aprender a la fuerza, quizá un poquito más empujados por esta situación de la pandemia, pero a final de cuentas creo que para allá íbamos en algún momento determinado a llegar hasta este punto y quizá dentro de todo lo malo que dejó la pandemia, creo que si lo sabes canalizar de una buena manera, fue también de las cosas buenas que nos dejó esta experiencia. Gracias. Gracias, Jesús. Alfonso, adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes a todos. Pues yo también quisiera compartir mi experiencia. Soy parte de la familia INE en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y se dio una situación pues muy peculiar porque si bien en otra normativa del mismo instituto ya se habían contemplado las notificaciones electrónicas, en cuanto a radio y televisión, para la notificación de pautas de partidos políticos y autoridades electorales, no existía como tal la notificación electrónica. Esto trajo consigo, pues, evidentemente, un trabajo titánico al inicio, porque no existía tampoco una base como tal de correos o de personal a los que se les podía notificar electrónicamente pues, las pautas. Como ustedes saben,
todos los promocionales que se transmiten en radio y televisión de los partidos políticos y autoridades electorales, pues es una competencia del Instituto Nacional Electoral como autoridad única en la administración de estos tiempos. Entonces, pues este trabajo evidentemente fue titánico, se tuvo que elaborar una base de datos pues, compleja que posteriormente alimentó a un sistema electrónico que se ha venido implementando y mejorando con el paso del tiempo, pero que en un inicio pues no existía. Entonces fue la construcción de todo esto desde cero, evidentemente. Y ahora se plantea pues, precisamente entre tantas modificaciones que se tienen que hacer o que considerar en la reforma en reglamento de radio y televisión, pues que precisamente la notificación electrónica permanezca, ¿no? Prácticamente como tú lo decías, doctor, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Esta nueva normalidad pues implica que precisamente tanto la justicia electoral como la administración pues sea más expedita, más eficaz y evidentemente tenemos que hacer uso de los recursos electrónicos que pues hemos venido utilizando a partir de la pandemia, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues también están las capacitaciones. Anteriormente se hacía una capacitación anual, venían compañeros de todo el país, monitoristas o personal que se le denomina enlaces, que son controladores y distribuidores de materiales, aquí a la Ciudad de México, y pues se hacía un evento de 2 días, bueno, 2 días, en el que se impartían talleres de capacitación para atender dudas y preguntas en cuanto a notificaciones, precisamente al monitoreo en radio y televisión de los promocionales, la atención de medidas cautelares, y pues todo esto, pues evidentemente ya no se hace así, ¿no? Implica el ahorro de recursos, pero sobre todo también, pues esta nueva tecnología que nos permite ser más eficientes, considero, y por ejemplo también nuevas capacitaciones que se han venido implementando en la dirección ejecutiva a raíz de la paridad de género también que aplica para promocionales de los partidos políticos en radio y televisión, que esto es que pues al menos el 50%, bueno, ese 40% lo que se consideraron los lineamientos que emitió el INE, que este porcentaje se respete, se ha respetado por los partidos políticos en sus promocionales, es decir, que en ese 40% se vean o se promocionen las candidaturas de mujeres, ¿no? Entonces, evidentemente, pues también esto ha servido para pues, que ya el personal de otras entidades no se tenga que trasladar o incluso del mismo instituto, que antes hacían pues, prácticamente capacitaciones pues, a todo el país, ¿no? Para implementar un sistema de gestión de requerimientos que sucedió en el 2016, 2017. Entonces, esa es la experiencia que puedo compartir con ustedes. Te agradezco mucho, Alfonso, por el comentario que nos haces. Seguimos con Antonio Flores. Antonio, adelante. Gracias, doctor. Bueno, solo para complementar algo que ya dijeron María, Jesús, Alfonso, esos ejemplos muy claros que nos dejan ver cómo la complejidad de las tecnologías de la información. Yo estoy en Sala Guadalajara, del Tribunal Electoral Poder Judicial Federal, y recuerdo mucho un caso de Sala Superior, fue en materia de la celebración de asambleas de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, que por motivo de la pandemia, bueno, se celebró a través de manera virtual, ¿no? Entonces, ahí el Tribunal Electoral, pues, declaró nulas estas asambleas porque, bueno, iba en contra de los usos y costumbres. Digo, no podemos negar el beneficio que conlleva la tecnología, ¿no? Todo lo que viene a ser el uso de estas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos haciendo en este momento, pero bueno, sí habrá que identificar en cada caso
cuándo es aplicable o no este uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, como ejemplo, la interposición del juicio electoral en línea, pues bueno, es de carácter potestativo, ¿no? O sea, no es una vía, una modalidad obligatoria, sino que lo puedes hacer valer si así lo decide el justiciable, ¿no? Entonces, eso tanto en el Tribunal Electoral como en los tribunales locales, pues se les ha obligado a través de sentencias, pues a que lo establezca, ¿no? Para efectos de tener esa posibilidad, esa potestad de hacerlo leer, aprovechar las tecnologías de la información y bueno, como bien lo dices, doctor, aprovechando el tema de la pandemia, pues la tecnología vino para quedarse. Y bueno, y otro comentario, también el tema de el uso de las redes sociales, pues bueno, no sé, el caso, por ejemplo, de Elon Musk, creo que es un botón de muestra de cuando, vamos, se tiene un interés, como ejemplo, cuando él compra Twitter y le regresa la cuenta a Donald Trump, pero luego él utiliza Twitter o cancela a aquellos que pues espían al propio Elon Musk diciendo que revelan su ubicación, ¿no? Y bueno, ahí vemos cómo el uso de las redes sociales, pues vamos a decir, pues quién es el policía, ¿no? La autoridad va a dejar en manos de una empresa que se autorregule, ¿no? Lo que le llaman el self-restraint, ¿no? De las propias empresas lo hagan, o sea, va a, a, a otorgar a los particulares esa facultad tan enorme que tienen y bueno, o a los partidos políticos, ¿no? Como ejemplo en el tema de violencia de género, propaganda gubernamental, calumnia, o sea, todo esto me parece que es un reto mayúsculo tanto para autoridades electorales como para tribunales, ¿no? O sea, hasta dónde, porque también nos quejamos que nuestro sistema electoral está sobreregulado, que nuestro modelo de comunicación política está sobrepasado por tantas reglas que tenemos y vamos dejando a la libertad de expresión, a la espontaneidad a través de las redes sociales, pues sí, pero pues también en redes sociales ya vemos qué es lo que hay, ¿no? Hay discursos de odio, hay actos anticipados de pre-campaña y de campaña, hay violencia de género, o sea, yo creo que ese es un tema, digo, que va a ocuparnos tanto en los procesos electorales venideros, por supuesto en el proceso de 2024, y pues bueno, está en todos ir fijando, por supuesto, en el INE, ir fijando las reglas claras y para efectos de identificar los problemas y darle solución plausible. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Lisauli, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, soy abogada litigante. No, no trabajo para ningún instituto electoral ni para ningún tribunal. Soy abogada litigante. Desde hace 3 años aproximadamente me he dedicado a la defensa de los derechos políticos electorales de los ediles de los municipios. Soy del estado de Veracruz y bueno, rápidamente reconocer el gran trabajo que han hecho los tribunales por, aún con la pandemia, continuar manteniendo la administración de justicia para todos los ciudadanos, ¿no? que la necesitamos. Mi experiencia con la pandemia fue que tuve un juicio laboral que se me postergó 2 años más. De por sí son largos y justo un día antes de que decretaran el cese de labores por la pandemia, recuerdo aún que fue el 28, 29 de marzo del 2020, 19, ya se me olvidó, pero justo un día antes se cancelaron labores y yo tenía una audiencia ese día y bueno,
¿qué les puedo decir? 2 años de atraso o más en mi juicio, pero es parte de la labor de nosotros los litigantes. Quiero hacer como comentario que aún nos falta mucho, sobre todo a nosotros, porque les soy honesta, perdón, yo aún tengo un poco de temor, un poco de nervio ante los juicios en línea. No son fáciles, sobre todo porque no estamos acostumbrados a estar todos los días conectados, checando tu correo, checando tus notificaciones, aunque parecería que sí, por todo lo que estamos viviendo ahora con la tecnología. Sin embargo, no es así, ¿no? Desgraciadamente, eso complica un poco los juicios en línea porque conozco a pocos compañeros litigantes que se han sumado a estos juicios, a estas invitaciones que nos hace el tribunal para recibir las notificaciones vía electrónica, para proceder a promover vía electrónica. Son muy contados las personas, los abogados que se han aventado a esta nueva administración de justicia, ¿no? La justicia digital. Yo me he reservado, tengo todavía un poco de temor por la cuestión de los términos, me da temor el que se me vaya un término, el que no me notifiquen de manera personal y que no cheque yo mi correo a tiempo. No sé si ustedes han tenido casos así, pero de los tribunales donde ustedes laboran, ¿cuántos juicios en línea tienen? ¿Qué porcentaje hay de juicios en línea? ¿Y cuántos aún siguen siendo por escrito, ¿no? Lo que normalmente utilizamos? Sería un dato importante que nos pudieran compartir porque creo que nos falta todavía mucho, aunado a nuestros municipios, los juicios de derechos políticos electorales de los ediles. Creo que falta mucho por aquellos municipios donde no hay tecnología, donde nuestros ediles no tienen conocimiento, muchos ni siquiera saben utilizar una computadora, y creo que eso nos amplía más esta brecha que tenemos que trabajar sin duda alguna. Creo que sí es necesario, sí se han facilitado muchas cosas con estas nuevas herramientas. Por ejemplo, ahora que estoy tomando un diplomado vía digital, y bueno, mm, creo que es importante lo que estamos viviendo. Tenemos ya el derecho de petición que ya nos han acordado los máximos tribunales para hacerlo valer, el derecho de petición vía Twitter o Twitter, como se pronuncie. Entonces, creo que sí es algo muy interesante que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir capacitando y aventarnos, ¿no? Sobre todo uno como abogado litigante que aún temo un poquito, pero bueno, llegará un momento en que habrá que hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Lisauli, muchas gracias. Amanda, te escuchamos. Gracias. Pues bueno, yo no soy de los tribunales electorales ni del Instituto Electoral, ni he tenido experiencia en sentido estricto en el ámbito jurisdiccional en materia electoral, pero sí trabajé algún tiempo en el Tribunal Electoral, en la unidad de transparencia, y me he dedicado básicamente, ¿no?, en muchos años a eso. Incluso trabajaba en el Instituto Nacional de Transparencia, y yo lo que veía en alguna revisión que tuve a propósito del tema, ¿no?, del diplomado, de esto que llamamos derecho digital, ¿no? Veía que en un inicio, ¿no?, pues los teóricos decían, bueno, este es el ámbito de libertad irrestricta, ¿no? Y se pensaba que no se necesitaba regulación. Claro, porque se partía de la idea de una persona que tendría un mínimo, ¿no?, de conciencia para saber que, aunque es un ámbito de libertad distinto al físico, ¿no?, no necesariamente implica que no haya un respeto a los otros, ¿no? Entonces, pero así surgió, ¿no?, con una idea de la libertad irrestricta, y incluso en Estados Unidos, ¿no?, es el Estado no intervencionista, ¿no? No limites mi nueva libertad o esta faceta o este despliegue de la libertad, por ejemplo, de expresión, ¿no? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que, pues no, sí se necesitan algunas limitaciones. Creo que muchas parten de algo que es materia de otro diplomado también que imparte la IG, de la ética, ¿no? En parte,
parte de esa cuestión mínima del respeto a los demás, de no ejercer la violencia digital, de respetar los cuerpos de los demás, ¿no? Las ideologías, las creencias, las preferencias u orientaciones. Entonces, es que no estaba exento, ¿no? En un origen, no sé por qué se habrá pensado así, pero trasladamos justamente los problemas del mundo físico al mundo digital. Claro que también hay bondades, por ejemplo, pensando en esto de la pandemia, se agilizaron muchos procesos, claro, una vez instaurados los procedimientos, la tecnología, capacitando a los actores, a los operadores, ¿no? Agilizó en muchísimos lados, ¿no? Por ejemplo, la impartición de justicia o desahogar, por ejemplo, trámites en línea, que ahora son una bendición, ¿no? La verdad es que lo primero que hace una ahora es buscar, ¿no? Que haya un trámite en línea, porque era un problemón ir a sacar algún documento básico muy sencillo. Y eso ha beneficiado sin duda alguna, ¿no? Además que también, ¿no? Gracias a que ha habido esta digitalización o este avance de las tecnologías en los servicios públicos, también se han cerrado algunos espacios para la corrupción, ¿no? Que eran básicos en estos trámites y servicios. Y vamos eliminando cierta discrecionalidad, agilizando procesos. Sin embargo, ¿no? Como bien comentaba el profesor al inicio del diplomado, hay elementos que siguen presentes. Por ejemplo, estas desigualdades, no se quedan atrás, ¿no? Yo hablaba de la brecha digital, que no podemos perder de vista, ¿no? Que sí es cierto que beneficia quizá a los nativos digitales, o aunque no fuéramos nativos digitales, a los que como sea nos subimos al tren, ¿no? Con más o menos dificultades, ¿no? Y cada tecnología implica un reto, pero implica también un cambio en la cosmovisión, por decirlo así, de las personas, pero también en la visión de lo que tiene que ser un individuo y un ciudadano, una persona ciudadana, ¿no? Porque los tenemos que, así como nos tenemos que educar nosotros para la vida física, nos tenemos que educar para la vida digital. El uso de la tecnología implica también riesgos, ¿no? Riesgos en la privacidad, por ejemplo, ¿no? Y no falta quien abusa también de algunas quizá brechas de seguridad de manera intencional o no, y no solo daña nuestra privacidad, sino también otros bienes, ¿no? Nuestro patrimonio, la economía, y generalmente las personas que se van quedando atrás, ¿no? A propósito de uno de los lemas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los que se van quedando atrás son los que deben de tener, creo, la prevalencia en el diseño de las políticas públicas y en el diseño de las tecnologías de la información. Por ejemplo, en materia de protección de datos personales en Europa, y de alguna manera va permeando también en Latinoamérica, hay un principio que se llama la privacidad por defecto y desde el diseño. Yo en una charla que tuve sobre derechos digitales, les comentaba que deberíamos también tener esta perspectiva como un principio, ¿no? De nuestros derechos digitales. La perspectiva de género, claro, la perspectiva de derechos humanos, desde el diseño y por defecto en cualquier aplicación o desarrollo tecnológico que hagamos, ¿no? Siempre buscando, claro, llegar a todos, sin perder de vista a aquellos que por algunas cuestiones socioeconómicas, ¿no? Incluso, pues cuestiones natas de la brecha digital, no puedan acceder a estas tecnologías o les cueste trabajo, ¿no? Es decir, creo que es muy bienvenido los avances en materia tecnológica, pero no hay que olvidar a aquellos que no pueden acceder por cualquiera que haya razón y mantener los sistemas paralelos, por decirlo así, ¿no? Qué padre que algunos podamos acceder de manera muy ágil, incluso a la cuestión de la educación que se potencializó, y qué bueno, ¿no? Porque gracias a eso creo que muchos hemos podido explotar esto y estar tomando este tipo de diplomados y otros muchos para seguirnos capacitando. Pero no por ello olvidemos que pues hay una faceta también, vamos, analógica, ¿no? O alguna faceta física que también se debe de desarrollar. Y de repente le apostamos mucho a los digital y olvidamos que también debemos seguir trabajando paralelamente por aquellos que se van quedando atrás, ¿no? Entonces, esa sería como mi aportación. Yo creo que bienvenida la tecnología. Claro que tiene sus riesgos, ¿no? Implica también retos y desafíos que yo creo que todos nosotras y nosotros en el ámbito de nuestras trincheras, ¿no? En nuestros desarrollos en el servicio público-privado, debemos tener en cuenta, ¿no? En ese sentido, sería como mi aportación, ¿no? Y no olvidemos, pues, nada más a los que se van quedando atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Adelante, Antonio.
Ay, perdón, doctor, no había bajado la mano, una disculpa. No, pues gracias. Bueno, yo les agradezco a todas y a todos los que participaron en esta parte de compartirnos sus experiencias, y la verdad es que creo que se trasluce esta preocupación, ¿no? De cómo cumplimos nuestras funciones en estos entornos, cómo nos servimos de las herramientas, pero cómo garantizamos y que todas las personas tengan acceso a lo que tienen que tener, ¿no? No por un mero criterio administrativo, sino por un criterio de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y esto me parece muy relevante porque estamos hablando de derechos político-electorales que son derechos fundamentales. Y en ese sentido los tenemos que garantizar. Ahora, nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Si nos quisiéramos dedicar a algo fácil, pues nos dedicaríamos a otras cuestiones. Pero también entender cómo esto nos impulsó con una rapidez que no estaba prevista, cuando más bien íbamos, digamos, en pasos graduales, ¿no? Tal vez demasiado lentos, pero de forma gradual. Y no podemos suponer que esto va a ser la solución de los problemas que se nos van presentando, sino cómo podemos articularlo de manera que responda a las necesidades, garanticemos derechos, pero que también sea algo administrativamente y económicamente viable. Bien, pues de mi parte, con esto concluiríamos estas dos sesiones que, insisto, son meramente introductorias, es una cuestión solamente de contexto, que espero les resulte de utilidad. Les agradezco mucho y que tengan muy buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Gracias. Buen día.